Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versículos del 12 al 19. ¿Están conmigo? Dicen amén. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y aclamaban: Hosana, bendito el Rey de Israel, que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. Y estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le habían hecho estas cosas. Y la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio. También por esta causa la gente había venido a recibirle, porque había oído que él había hecho este milagro. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿veis que nada ganáis? He aquí el mundo se va tras él. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, prepara nuestros corazones y a mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos. Úsame para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, hemos estado predicando sobre Jesús una y otra vez acerca de su carácter, acerca de quién es, acerca de lo que hace, de lo que dice, de lo que va a venir a hacer, acerca de la razón de Dios hecho carne viviendo entre nosotros. Y llevamos bastante tiempo predicando. A estas alturas, con el conocimiento que tenemos acerca de Jesús, especialmente aquellos que han estado oyendo, tienen que definirse. Todo lo que Jesucristo hizo tuvo el propósito de que los seres humanos se definieran. Y esta entrada en Jerusalén fue un momento preciso, importante, para que todo el mundo que estuviera participando de este evento se definiera delante de Jesús. La vida del hombre es una vida de definición. Vivimos tiempos convulsos, especialmente esta semana fue bien convulsa por cosas que hemos vivido, crímenes, otro crimen en las escuelas, infinidad de cosas en el ámbito político, social, y cada quien tiene que definirse. Con cada una de esas cosas, usted tiene que definirse acerca de qué es lo que usted cree, dependiendo de cómo usted vea a Jesucristo. La vida del cristiano es una vida basada y dirigida por la cosmovisión bíblica. Lo que nosotros leemos, lo que Cristo nos enseñó, define cualquier evento, la manera en que lo vemos, la manera en que actuamos, la manera en que nosotros vamos a interpretar lo que estamos viviendo. Cualquier evento social, político, histórico, cualquier evento. Depende de lo que tú creas de Jesús. Jesucristo mismo, en más de una ocasión, intentó hacerle saber a sus discípulos que era importante que ellos se definieran acerca de lo que creían de él. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Quién ustedes creen que soy yo? Le preguntó a ellos. Es necesario que cada quien, la figura que define la historia de la raza humana es la figura de Jesucristo. Lo que nosotros creemos de Jesucristo, lo que hemos acumulado en prédicas y estudios hasta aquí, si lo incorporamos, si lo analizamos, si lo vemos como debemos verlo a la luz del Espíritu Santo, vamos a tener un concepto que nos define a nosotros delante de cualquier situación. Cuando llegamos a este día primero de la semana, este domingo, 6 días antes de la Pascua, algunos dicen que coincidía más bien con lunes, con la última parte del domingo, según el calendario judío. Lo cierto es que un día antes de celebrar la Pascua, la última celebración que iba a tener con sus discípulos, Jesucristo entra por última vez en Jerusalén. Y esa entrada, ese hecho de entrar Jesús allí, define a la gente en 3 grupos. Y mi propósito es que, conociendo a Jesús, habiéndose dicho todo lo que hemos dicho y aprendido, todo lo que hemos aprendido a través del Evangelio de Juan, cada quien se defina en qué grupo está. Es importante, la vida no puede seguir como hasta hoy. La vida no puede ser: hoy creo algo y mañana creo otra cosa. Creo estas cosas de Jesús, he oído algo, pero no todo, y por tanto yo no lo tengo claro. Hay que definirse. Y hay que definirse como se define el mundo. Jesucristo, la gente se define por sí sola.
Jesucristo habló, hizo todo lo que hizo, y la gente, al creerlo o no creerlo, se define en cuanto al grupo en que van a estar. La realidad es que hay mucha malinterpretación acerca de Dios. La gente, la misma pregunta de septiembre 11 se repitió esta semana. ¿Y dónde estaba Dios? Que en una escuela cristiana llegan y matan a unos niños de 9 años. Dios estaba allí, pero también estaba Satanás. ¿Dónde están esos niños? Depende de lo que tú creas acerca de Cristo. ¿Dónde están esos niños? Satanás es real, lo dice Jesucristo. Él tuvo que pelear con Satanás. Nosotros no vamos a pelear con Satanás. ¿Por qué? Si Satanás sigue vivo, está derrotado, pero sigue vivo. De manera que en el tiempo que nos queda en esta tierra tenemos que definirnos con relación a Jesucristo. ¿En qué grupo vamos a estar? La entrada allí definió 3 grandes grupos de personas. Todo el mundo que estaba en aquella ciudad, ubíquense ustedes, se iba a celebrar la Pascua y habían miles y miles de personas, pero personas de diferentes tipos. El mundo no se define por razas, el mundo no se define por país, por conceptos políticos, no, el mundo se define por nuestra posición acerca de Jesucristo. Y así fue allí en Jerusalén. Ahí había gente de múltiples naciones, había gente de todas partes, ahí había muchos judíos, había romanos, conquistadores, había gente de todos lugares, y tuvieron cada uno que definirse. Y de hecho, aunque no fuera su intención, se definieron. Porque mucha gente te dice, yo no creo en nada, ya está definido. Yo rechazo a Jesucristo porque eso es un problema de él, eso de haber muerto por mí, eso es un problema. Ya ha sido condenado. O sea, que no es Jesucristo el que causa la división que mencionaba el hermano y que leía el hermano ahí en la Escritura. Somos nosotros los que causamos la división. ¿Cómo? Con nuestra actitud delante de Dios hecho carne, de Cristo, viviendo en esta tierra cuando vino. Y a partir de entonces, creyendo o no creyendo en todo lo que hizo, acogiéndonos a su gracia o rechazándola, nos definimos quiénes somos, en qué grupo estamos. Vamos a poner 3 grupos de ejemplos y nosotros vamos a definirnos dónde estamos. En aquel día tan importante, en aquel lugar tan lleno de gente, gente de todo tipo, gente de disímiles, vamos a ver cómo la información que ya tenemos de Jesús nos va a definir a nosotros también. Jesucristo vino a dividir al mundo. En esta última semana también se concreta de manera especial esta división. Habían 3 grupos cuando Jesucristo entra en Jerusalén en su camino a la cruz. Dice la Escritura allí en el Evangelio de Juan que acabamos de leer en el capítulo 12, los versículos del 12 al 13. Dice la santa palabra de Dios. El siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta de la Pascua judía, y habían venido de muchas partes, eran muy disímiles, mayormente judíos, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice el 13, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y aclamaban, Hosana, bendito el Rey de Israel, que viene en el nombre del Señor. Déjenme decirles que esta gente estaban totalmente confundida. Estas son las multitudes confundidas. Y quiero que cojan estos 3 grupos y los ubiquen en nuestros días. Y veamos que estos 3 grupos son los que identifican también, de una manera bastante clara, la gente en el día de hoy. ¿Quién era Jesucristo para esta gente que tienden las ramas, que preparan el camino? Eran los que creían. Jesucristo tenía la intención de demostrar que era el Mesías, que había llegado el momento de pagar por toda la humanidad. Y ellos querían hacerlo rey. Habían malinterpretado los propósitos de Jesucristo a venir a este mundo, a llegar a esta semana, a morir en la cruz. Por cierto, muchos de ellos ni se imaginaban esto acerca de la cruz, pero se decía tanto de Jesús que ellos lo veían como un rey que venía a salvarlos de la opresión romana, como alguien que venía a traer, fíjense ustedes como dice la Escritura, allí de una manera tan equivocada. Porque muchas veces leemos esto y nos emocionamos. Hosana, Hosana. Sí, pero estos son gente confundidas. Dice el versículo 12, mucha gente que había venido a la fiesta. Ellos no vinieron por Jesús. Lo primero que tenemos ahí es que están confundidas acerca del mesianismo de Jesús. Ellos vinieron para una fiesta
que de hecho ya iba a pasar, ya era obsoleta. Cristo la iba a eliminar, la iba a sustituir por lo que conocemos hoy como la Santa Cena. Una celebración que ya no es necesaria, porque ya no es necesaria la fe judía, ya no es necesaria las creencias de los hebreos. Ya vino el Mesías, ya ese pueblo cumplió su cometido, el Mesías salió de allí. Jesucristo está a punto de concretar el trabajo que vino. Como sabemos, la cruz lo dijo, consumado es. Aquí había gente confundida acerca del mesianismo de Jesús. ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Qué cosa es el Mesías? Y le tiraban ramas y le preparaban el camino porque lo veían como rey. Mucha gente, ese grupo hoy es bastante grande también. Mucha gente tienen una idea de Jesucristo, que si Jesucristo, las más disímiles, si las enumeramos aquí no terminamos nunca. Jesucristo era un hombre, era un profeta, Jesucristo no era Dios, o Jesucristo no resucitó, Jesucristo se fue y se casó con María Magdalena. Las barrabasadas más absurdas en contra de la deidad de Jesucristo, del propósito de la venida de Jesucristo, es lo que, pero la gente lo admira. Déjenme decirle que tienen que admirarlo porque no hay otro a quien admirar. No hay nadie. Yo me río mucho con los muchachos. Ya mis hijos salieron de esa etapa, pero tuvieron su etapa también en que me hablaban mucho de los superhéroes. Los superhéroes, los que vuelan, que si Batman, que si qué sé yo, que sé cuánto. Y ya ves que, entonces, ellos se ponen bravos cuando tú les decías. Yo conozco uno que es el héroe de los superhéroes, el más superhéroe de los superhéroes. Hizo esto, hizo lo otro, caminó sobre el agua, dominó la naturaleza, curó enfermos. ¿Tú tienes algún superhéroe de eso? ¿Hay alguna película de esas que sea verdad sobre Batman o alguna otra cosa? Y se ponen bravos, los muchachos se ponen bravos. Cuando tú le dices que no, que yo conozco el verdadero superhéroe, el único, el más grande de todos, ¿verdad? La gente estaba confundida al oír que Jesús venía a Jerusalén. Habían oído tanto de que no, este es un hombre con poder, este puede ser el rey, este es el rey. Se había dicho que era el rey de los judíos y eso le costó también que en sus juicios lo culparan de ello, de querer ser el rey de los judíos. Pero no solamente el rey de los judíos, el rey de todo el que cree en él. Es el rey de nosotros, los que hemos creído en Cristo. No es el rey del mundo. El rey del mundo es Satanás, ¿ok? Es el que domina, casi todo funciona en base a cosas malas, cosas que no son de Dios. Mire alrededor, lea las noticias. No todo es TikTok y alegría y risa y muñequitos. No. Las cosas están bien malas, mis hermanos. Estamos a punto de una guerra nuclear, pero la gente ni habla de eso. Estamos a punto de que el dólar desaparezca como la moneda más importante. O sea, lo que venimos aquí porque nos gusta el dólar, cuidado que va a ahora es el yen. Va a ser el yen, prepárense. Pero la gente no está al tanto, o no quieren estar al tanto, o no se dan cuenta. Lo que hay es que estar claro acerca de quién es Jesús. Las multitudes decían, esta es la solución de nuestro problema. Este es el que va a ser rey, pues este es el que nos va a librar, porque tiene un poder que no hay ejército que se le ponga delante. Este va a acabar con los romanos. Y esta gente que gritaba aquí no era porque precisamente lo veían a él como un Mesías. Este es el primer grupo que es de las multitudes confundidas. Habían venido, pero no por Jesús. Esto conoce que hay gente que viene a la iglesia, pero no es por Jesús. Es porque tiene un problema. Como decía el refrán popular allá en Cuba. ¿Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? Ese es un refrán que había. No es para que lo aprendan ni para que lo sigan. Pero es verdad, la gente se acuerda de las cosas espirituales. Y así se acuerdan de Jesús también cuando hay problemas, cuando hay necesidades. Y por eso aprovechan que ya están allí en Jerusalén y que oyen venir aquel que puede ser la solución de sus problemas. Porque eso es lo que hacemos con Jesús. Es una gaveta, lo tenemos en una gaveta. Desde la Navidad lo tenemos en el ático. Y la próxima Navidad lo vamos a sacar otra vez. El muñequito. No, es el mismo Jesús que creció, tuvo su ministerio, demostró que era Dios y ahora está entrando a la última semana de vida aquí en la tierra para demostrar que es el Mesías, que es Dios hecho hombre, que vino a pagar por todos nosotros, que vino a cumplir todo lo que es necesario para que el ser humano venza a la muerte, derrote a la muerte y pueda vivir una vida
muy diferente a la que tenemos hoy. Pero tenemos que definirnos. Estas multitudes tenían una vaga idea de quién era Jesús. Lo querían utilizar para sus propósitos personales. Y supuestamente lo alabaron. Lo alabaron como si él necesitara que le pusieran un camino suave. Por el contrario, viene un animal que no era el animal con que venían los grandes hombres ni los reyes. Vienen y montan un pollino de asna, vienen un burro, vamos a decirlo a la hispana, un burro, un animal feo y pequeño. Por eso la gente me ofende tanto, me dice, papá, que un burro. Y aclamaban, Hosana, bendito el Rey de Israel, que viene en el nombre del Señor. No, es el Señor. Miren qué confusión. Para la gente Cristo no es Dios. Es alguien poderoso, es un profeta. Conversaba yo con un musulmán hace años atrás. Y ellos creen en Cristo. Ellos creen que Jesús fue un gran hombre, un gran profeta. Y yo les decía, ¿ustedes qué creen de Jesús? Jesucristo fue un gran hombre, un gran profeta. Digo, pero dice la Escritura que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y decía, no. Digo, entonces no es un gran hombre ni es un gran profeta, porque si no es Dios, es un mentiroso. Ningún hombre bueno dice, yo soy Dios, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Un hombre, un profeta, un buen hombre no puede decir mentira. ¿Verdad? Y entonces se quedó desconcertado, no sabía qué iba a decir. Pero eso es lo que le enseñan, eso es lo que creen. Confusión. Querían un rey que le resolviera el problema que estaban viviendo, el dominio romano, que los sacara de lo que estaban sufriendo. No veían verdadero mesianismo de Jesucristo. Ramas de palma y gritaban, Hosana, Hosana, salvación, salvación. No, la salvación no viene porque te resuelvan tu problema político o tu problema social o tu problema económico. La salvación no viene por cambiar de país, por venir aquí. La salvación viene donde quiera que esté, por creer que Cristo es Dios y que murió por nuestros pecados y que nos perdona por eso. Para eso murió y eso es lo que te hace hijo de Dios. Pero ¿cuánta gente cree en Cristo de manera equivocada? Oyen hablar de Jesús y dicen, bueno, ese me puede resolver los problemas. Ese me va a resolver todos mis problemas. Vamos a alabarlo. Y pareciera que están alabando, pero no están alabando con un verdadero sentido. No están alabando de una manera real. Están alabando equivocadamente. Son personas confundidas acerca de la salvación de Jesús. Ni por haber puesto una ramita como en estos días. Hoy van a ver gente que sale de las iglesias con una hojita. No, la salvación no viene por esa hojita. La salvación no viene por lo que esa gente enseña. Están confundidos no solamente acerca del mesianismo de Jesús, pero acerca de la salvación que trae Jesús. Allí Jesucristo todavía no había consumado lo más importante, que era morir por los pecados de todos nosotros. Pero ellos querían allí mismo hacerlo rey. Y esto no comenzó aquí. Desde antes vemos las personas equivocadas delante de Jesús queriéndolo hacer rey para resolver sus problemas económicos, políticos, sociales. Y no es eso. La salvación significa que nosotros somos hijos de Dios, que hemos creído que Jesucristo nos perdona los pecados y que después tendremos una eternidad con Él. Porque eres Dios. Estaban confundidos acerca del mesianismo de Jesús, acerca de la salvación que trae Jesús. Y acerca del reinado de Jesús. Querían que fuera rey. Rey. Y todo el mundo quiere que Cristo sea su rey, pero ni le siguen como rey. Aquí las multitudes, hermano, miren alrededor suyo, las multitudes, la mayoría sigue a Dios como rey. Es el rey de sus vidas. O quisieran que las cosas se hicieran como Dios. En cuanto algo pasa malo, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Cuestionan a Dios porque piensan que Dios es el rey para complacerlos a ellos. Las multitudes confundidas, mi hermano. No es nuevo, lo vemos en toda la historia.
no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, que hay gente que cree de manera equivocada. ¿Se les había ocurrido a alguien de las multitudes estas, hacer un acto de alabanza a Jesús anteriormente o no? Llegamos al momento en que ha hecho tantos milagros, se anuncia que viene la fiesta y como estamos de fiesta, vamos a alabarles. A lo mejor, si no estamos de fiesta, si tenemos problemas, lo que hacemos es que le echamos la culpa. Una confusión acerca de Cristo, y hay que estar claro porque eso es lo que nos define a nosotros. Yo no quiero que nadie aquí esté en esas multitudes que celebran por celebrar, que ven a Cristo como el hacedor de milagros, como el falso rey que viene a resolver los problemas. No, aquí no se va a resolver nada. Ni la paz va a venir, ni la guerra se va a evitar, ni la economía se va a conservar. Nada, aquí todo se tiene que... Yo tengo un pastor que me decía, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Todo se tiene que acabar para que Él venga y ponga todo en orden. Y los que son del Señor tienen que pedir que venga. Así termina la escritura, ¿verdad? Sí, Señor, ven pronto. Pero no queremos que Él venga. Queremos que Él sea el rey que nos resuelva los problemas. Si lo llamamos rey. Pero los problemas que nosotros queremos seguirlo a Él, no. Es que Él nos resuelva los problemas. Esa es la idea de las multitudes. Aquí la gente habla con un entusiasmo cuando leen esta porción de la escritura. ¡Hosana, hosana! Como si esta gente fuera... No, esta gente está totalmente equivocada. Aquí no hay ni cristianismo, aquí no hay ni verdadera espiritualidad. Aquí hay tratando de resolver una situación nacional por la presencia de aquel que ellos han oído que tiene poder. Definitivamente tiene un poder inigualable porque es Dios. Y dicen además que es rey de los judíos, que sea rey de nosotros también, ¿cómo no? Pero no se dan cuenta que el propósito es la salvación del alma. Creer en Jesucristo para que todo se resuelva, no para que se resuelva el problema político, ni social, ni personal. Ese es el primer grupo. Ese es el de las multitudes. Bien grande. Fíjense ustedes cuántos espacios vacíos hay aquí. Porque la mayoría, o posiblemente hoy esté tirando ramas y haciendo cosas, si acaso, o de donde quiera que estén pidiéndole a Dios porque le resuelve el problema, porque le traiga sanidad, pero no es el rey de la vida de ellos. Son multitudes equivocadas. En segundo lugar tenemos el grupo de los verdaderos seguidores de Jesucristo. Los verdaderos seguidores de Jesucristo. Pero fíjense, los verdaderos seguidores de Jesucristo, no tenemos todas las respuestas, pero seguimos siendo seguidores de Jesucristo. Lo seguimos de la manera adecuada. ¿Cuál es esa manera adecuada? Fíjense ustedes los versículos del 17 al 18. Dice esa escritura, perdón, del 14 al 17. No vamos a ver el 18. 14 al 17. Halló Jesús un asnillo y se montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Zacarías 9:9, profecía cumpliéndose. Un detalle, el animal con que iba a entrar, pero era profecía bíblica. Zacarías 9:9, ¿verdad? Dice el versículo 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos. Al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le habían hecho le habían hecho estas cosas. Dice el 17, y la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, daba testimonio. ¿Qué cosas son los seguidores de Jesucristo? ¿Gente perfecta? No. Lo que tenemos es una perspectiva correcta de Jesucristo. En primer lugar, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero nosotros sí sabemos que todo lo que se profetizó sería cumplido y será cumplido. No sabemos cómo, yo no sé cómo, pero se va a cumplir todo lo que está escrito. Fíjense lo primero que dice allí de este grupo, se gozaron en la profecía. Nadie se le ocurrió decirle, no se te ocurre montarte en un pollino. Eso es lo que está escrito. Y el escritor Juan lo trae a colación como un testigo para decir, qué alegría que lo que se dijo en Zacarías 9:9 se cumple aquí, hoy en día en Jerusalén, en un pollino.
Pareciera drástico, pareciera benjaminoso, pero no. Es grandioso porque fue lo que Dios anunció sobre el Mesías. Aunque nos parezca estúpido, aunque nos parezca que no tiene sentido, lo que Dios dice que se va a cumplir, que se cumpla, significa que hay un Dios que no falla. Y se está cumpliendo aquí una profecía. ¿Por qué no vino un caballo blanco? Porque no es el tiempo del caballo blanco. Ese tiempo viene después. ¿Por qué no vino un Corvette? Mira. En un pollino, porque así lo dijo el profeta. Los verdaderos seguidores de Cristo se gozan en la profecía, sea lo que sea, sabemos que se va a cumplir. No va a fallar porque Dios no falla. ¿En qué profecía? En las que están escritas. Las que están escritas, no las que a nosotros se nos ocurra inventar. Acuérdense que habían profetas que eran mentirosos, que no decían las cosas de Dios verdaderamente. Hay profetas de Satanás, ¿ok? Los verdaderos seguidores se gozan en la profecía. Dice ahí en el versículo 14, y halló Jesús un asnillo y se montó. Y dice, como está escrito. Hermano, el verdadero seguidor de Jesucristo cree lo que dice la Biblia y nada más. Nosotros no le agregamos a la Biblia nada. Ah, no, porque mi abuela me dijo. No, porque hay un pastor que dijo. No, porque Joseph Smith escribió otro libro. No, porque Clara White. No, porque el Papa. No, dice el Papa salió hoy del hospital. Hizo un chiste. Todavía estoy vivo. No, usted está muerto hace tiempo. Lo que no se lo han dicho. Si no se arrepiente, está muerto en delitos y pecados. Lo que pasa es que nadie se lo ha dicho, nadie quiere decírselo. Los verdaderos discípulos de Cristo se gozan en las profecías. Se les confirma las escrituras. Qué bonito es ver las cosas que Dios hizo, cómo se van cumpliendo una y otra, una y otra, y una y otra. La gente cree, pero cuidado, porque hay gente que cree que todo lo que ya se cumplió es muy lindo. Pero que lo que dijo que va a pasar, eso hay que ver si va a pasar o no va a pasar. No, es el mismo Dios y no va a fallar. Todo lo que dice que va a pasar, va a pasar. Pero fíjense que dentro de esto tenemos a verdaderos seguidores de Jesucristo con un amor especial por la palabra de Dios. Juan es un seguidor de Jesús. Juan está escribiendo el Evangelio. Juan se está acordando de que la misma palabra de Dios decía que vendría en un pollino, que el profeta lo había anunciado. Todos acerca de la palabra de Dios, hermano. Cuando se vayan hoy de aquí, antes de irse, mire para el lado y dígale al hermano que tiene al lado. No al que tiene el lado vacío, hay bastantes, algunos que tienen el lado vacío. Nos vemos el miércoles, que estamos estudiando el valor de la palabra de Dios. En el Salmo 119. ¿Cuántas cosas se dicen de la palabra de Dios? Es el centro de todo. Y ellos se gozan de ver que se confirman las escrituras. Y nosotros lo vemos cuando estudiamos el Salmo 119. Todo lo que se dice es verdad de la santa palabra de Dios. Antes de irse, dígale al hermano que tiene al lado. Pastor, que no había nadie al lado mío. Nos vemos el miércoles. Para gozarnos de la palabra de Dios. Lo que dice Salmo 19, vamos por la letra, la séptima letra hebrea de 22 letras, diciendo lo que dice el Salmo 119. Dice el versículo 15, 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Los discípulos de Cristo estamos aprendiendo, hay cosas que no entendemos, pero seguimos adelante confiando en que las vamos a entender y que un día todo será esclarecido. Y que muchas las vamos a entender aquí. Ellos no lo sabían todo. Siguieron creciendo, siguieron buscando y la entendieron y lo cumplieron y murieron por lo que Jesús les había dicho. Aún yo sé que murieron sin haberlo entendido todo. Pero eso somos nosotros. Verdadero Señor de Jesucristo no lo entiende todo, no lo tiene todo. Pero lo que Jesucristo dijo se va a cumplir y es verdad. Lo que tenemos en la palabra de Dios. La confirmación de las escrituras, la confirmación de la profecía. ¿Saben lo que es un verdadero discípulo de Cristo? Aquel que llega a creer lo que dice la escritura
se goza tanto en la profecía y en la consumación de lo que está escrito, cree tanto en la palabra de Dios, que se convierte en testigo. Se convierte en testigo, se convierte en alguien que da testimonio de lo que cree. ¿Saben por qué la gente no habla de Jesús como hay que hablar y comparte con otros? Porque no lo creen. Miren lo que dice el versículo 18. También por esta causa la gente había venido a recibirle, porque había oído de él que había hecho este milagro. El milagro está en el 17. Dice, y la gente que estaba con él, estos son los discípulos, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos, daba testimonio. Yo no sé cuál es el concepto que usted tiene de su relación con Dios, pero lo que ha hecho en mi vida, usted tiene que matarme para decir que no es verdad. Y ellos por el estilo dijeron, nosotros lo vimos como llamó a Lázaro de la tumba, cosa que no se lo va a hacer a todos ustedes, a nadie va a hacerlo. Él estaba mostrando que era Dios. Cuando nosotros partamos de aquí, vamos a partir, vamos a morir, hay resurrección de entre los muertos. Pero él quería mostrar su poder, él quería mostrar su amor por Lázaro, estaba en un momento ahí preciso e interesante y saca a Lázaro de la tumba para que creyeran en él. Pero una vez que hemos creído en él, lo que sea, lo que venga, él sabe, eres Dios, eres Dios. De manera que creyeron también, y como creyeron, dicen los testigos, dice la Escritura, ¿y cómo no vamos a hablar y decir lo que hemos visto? El problema es que la gente tampoco hoy en día se pierde en este grupo porque no creen. No tienen nada que decir acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo, hermano, yo he hablado, hace poco estaba hablando con una familia de Cuba que vino por el desierto de no sé qué, por Colombia. Hermano, ellos vieron a Dios. Oye, ellos vieron a Dios como yo no lo he visto, según ellos dicen. Según ellos dicen, ellos vieron a Dios en la selva, allí en México, en el río. Y tú lo ves y tú dices, wow. Ese fue el primer testimonio cuando los conocimos y los ayudamos. Esa fue la única vez que vinieron a la iglesia, más nunca más. Hasta donde yo sé no han aceptado a Cristo. No solamente vieron a Dios en la selva, en el río, llegaron aquí y por obra de Dios, llegaron, alguien nos llamó, se le ayudó, se le consiguió trabajo. Y tienen un testimonio. Bueno, yo no voy a decir mejor que el mío, porque solamente yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Ok? Solamente yo sé lo que Dios me ha cambiado, lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha bendecido. Pero increíble. Sin embargo, no son testigos de nada. Ya se les olvidó todo. El verdadero seguidor de Jesucristo, el que está en el grupo de los verdaderos seguidores, habla de lo que Dios ha hecho en su vida, con orgullo, con placer, con gozo. Cristo ha hecho esto por mí, sí, yo lo he visto. Le dan la gloria por los avances, le dan la gloria por la mejoría, le dan la gloria por todo lo que pasa en sus vidas. Son testigos. La gente creía, dice, porque los discípulos estaban hablando de lo que él había hecho con Lázaro. Porque los que estaban con él fueron los que vieron esto, eran sus discípulos. Los verdaderos seguidores de Jesucristo se gozan en las profecías, las escrituras, nada trae más alegría que ver las escrituras que se confirman. A veces la gente ve los problemas que pasan y las cosas que suceden en el mundo y dice, ¿y por qué pasa eso? Y entonces el que cree en las escrituras va a las escrituras y ve y dice, claro que tiene que pasar. Claro que tiene que pasar. ¿Qué pasó en la escuela allá? Ustedes no sabían que iba a pasar. No sabían que eso iba a pasar. Y como eso, otros crímenes de odio, hay muchos, no uno solo. Pero este nos toca muy de cerca, es crimen contra los cristianos.
crimen contra los cristianos. Ya hace rato empezó, eso no es nuevo. Hace rato empezó. Esa es la realidad. Pero ¿cómo nosotros vamos a enfrentar eso? Mira, el domingo por la tarde, hoy nos toca conversar en la clase de evangelismo acerca del evangelismo circunstancial, el evangelismo, pudiéramos decir, de actualidad, le llamo yo. Eso es una clasificación mía. ¿Por qué? Porque es basado en la persona que viene y te dice algo que está pasando en el mundo local, nacional, mundial, ya sea económico, ya sea político, ya sea la persona me dice, oye, ¿viste? Y los hispanos son especiales para eso. Oye, ¿viste lo que pasó en tal lugar? Y esa conversación la podemos usar para mostrarle a la gente que hay un Dios, que tenemos una respuesta, una explicación dada en la palabra de Dios a lo que está pasando, donde quiera que esté pasando y cuando esté pasando. El cristiano está preparado y podemos usarle esas circunstancias. Y la noticia es esa, la de la escuela. Yo sé que los hispanos, yo fui al internet y las estadísticas dicen que Telemundo es lo que más ven los hispanos. Yo no estoy diciendo ustedes, yo digo las estadísticas dicen que Telemundo es lo que más ven. La primera noticia por horas y por días fue, pero totalmente tergiversada. Totalmente tergiversada acerca de lo que verdaderamente pasó en esa escuela, como con otros lugares donde pasan las cosas y las tergiversamos porque no somos seguidores de Jesucristo. La palabra de Dios no la creemos como debemos creerla y entonces no la vemos confirmada en cada cosa que pasa en el mundo y alrededor de nosotros. Las multitudes completamente confundidas porque no pueden negar a Cristo, pero no creen en Cristo. Eso es embullo porque Cristo me va a resolver y ahora viene de rey. Los verdaderos seguidores de Jesucristo que creen en su palabra, que creen en las profecías, que le encuentran una explicación a todo lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista bíblico, que tienen confianza que pase lo que pase, las cosas se van a resolver. No lo tienen todo, no tienen todas las respuestas de todo, pero absolutamente todos esos discípulos, todos estos, especialmente los 12, los 11, murieron por el Evangelio. ¿Ok? Fueron testigos. Y aquí tenemos a Juan y a todos los que escribieron y todos los que murieron. Tenemos a los religiosos también. Estos van al otro extremo, estos son los extremistas. Los religiosos, yo recuerdo cuando trabajaba allá en una agencia de refugiados, casi siempre las personas que cuando salían en su primer viaje por el pueblo donde habían sido ubicados, la pregunta era, oye, por aquí hay una iglesia en todas las esquinas. Y recuerdo también una iglesia, no voy a decir qué iglesia, aquí en el pueblo, que tenía un cartel que decía, no importa la iglesia que vayas. Cuidado, cuidado, la espiritualidad verdadera, la bíblica, no está en todas partes. No está en todas partes. ¿Ok? Yo no digo que esta sea la única, ni que sea la mejor. Tenemos mucho que crecer y mucho que avanzar. Pero cuando la veo vacía, lo más probable es que estemos haciendo las cosas bien hechas. Porque las iglesias llenas, las iglesias de otras creencias, los religiosos, son extremistas. Son extremistas. No son bíblicos. La Biblia no es extremo en ninguna parte. Es palabra de Dios. Pero los religiosos son extremistas. Y solo embúyase por el edificio, por la orquesta y por las cosas que hacen, y usted verá que con un tiempo se va a dar cuenta que son extremistas. Y los existían en los tiempos de Jesús. Los existían en los tiempos de Jesús. El religioso extremista, lo vemos hoy también, cómo se confabula con el gobierno. Se confabulan por miedo, por intereses. Lo vemos que se asocian. Si el religioso, si el verdadero cristiano se mantiene firme, va a ser perseguido, va a ser pisoteado. El que se confabula con el gobierno y entra en juego con ellos y con la gente que está tratando de atacar a los cristianos, ese no va a tener problemas. Pero esos son los religiosos extremistas. Eso es lo que dice, miren lo que dice el versículo 19. El versículo 19 dice la Escritura, pero los fariseos
Los fariseos dijeron entre sí: ¿veis que nada ganáis? Aquí el mundo se va tras él. Si van conmigo al capítulo 11, los versículos del 45 al 57, dice que entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Porque hace milagros, hay que matarlo. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Los religiosos extremistas van por intereses personales. Son religiones de interés. Son religiones de interés de tipo personal. Para tener poder, para tener apoyo, para tener dinero muchas veces. Y no quieren que nada de eso se afecte. Hay que ordenar homosexuales, a ordenar sacerdotes homosexuales. Hay que hacer lo que la gente diga, lo que el mundo diga. Hay que ser inclusivos. Porque si no, el gobierno va a venir y nos va a quitar, como decían ahí los religiosos, nos van a quitar nuestra nación. ¿Qué nación? Esta no es nuestra nación. Nosotros estamos aquí de peregrinos. Estamos camino a nuestra verdadera nación. ¿Qué nación? Nosotros no tenemos nada. Y mucho menos nosotros los inmigrantes, que dejamos la que tuvimos que dejar, la que teníamos, y llegamos aquí, está tampoco de nosotros. Seguimos peregrinando. Los religiosos extremistas, número uno, llega el momento, el religioso extremista que se frustra a ver que Dios hace su voluntad y no la de ellos. Se frustra. El religioso extremista siente envidia. ¡Oh! Se nos va a ir. Miren como decía ahí en la posición del capítulo 11. Se nos va a ir por encima de nosotros. Va a ser más importante que nosotros. ¿Cuántas religiones? Lo más importante no es Cristo, es la iglesia. No es la palabra de Dios, es la iglesia. No. Lo más importante es Cristo y su palabra. No es la iglesia. La iglesia no tiene autoridad, como enseñan los religiosos de hoy. Es la palabra de Dios la que tiene autoridad. Y por último, sienten odio. Los religiosos vemos al final cómo se confabulan y van a ser parte de esa trinidad satánica persiguiendo a los verdaderos seguidores de Jesucristo. El religioso se va a confabular. El religioso va a ser parte de los últimos tiempos. Pero el religioso que no cree verdaderamente en Cristo. Hay frustración, ¿lo vieron? Cuando oyen que hay una iglesia que cree solamente en Cristo y su palabra, se frustran. No. Hay que hacer más cosas. Hay que añadirle cosas al evangelio. Hay que hacer rituales. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. Y te imponen cosas, son extremistas. Y todo eso en contra de Cristo. Sienten envidia porque Cristo está haciendo su obra. Porque hay verdaderos cristianos, hay una verdadera iglesia. Y al final el odio los lleva a alistarse en contra del Señor. Allí lo hicieron. Ellos fueron confabulados con el gobierno los que planearon toda la muerte de Jesús. Pero cuidado que con ellos van a estar las multitudes. Esta misma gente que gritaba Hosana, Hosana, el siguiente domingo estaban gritando crucifícale, crucifícale. Por eso es importante que nosotros nos definamos en qué grupo estamos. ¿Estás aquí hoy porque quieres ser parte de una religión o te gusta la religión o de vez en cuando vas a la iglesia o hoy vas a esta, mañana vas a la presbiteriana, pasado vas a los testigos y después o estás aquí porque eres un seguidor de Jesús? Espero que no sea porque eres parte de las multitudes que tienen a Jesucristo de una manera equivocada, que piensan en el Señor Jesús de una manera equivocada. Ayer hablaba con una persona y dije: ¿para dónde vas? Voy para una fiesta con unos amigos. ¿Y por qué vas a la fiesta? Porque es mi amigo, cumpleaños y yo lo aprecio. Ok, seguimos hablando. ¿Mañana vas para la iglesia? No, yo para... Pero tú no amas a Dios, tú no quieres... Sí, pero yo para
para amar a Dios no necesito que ir a la iglesia. Bueno, tampoco necesitaría la fiesta del amigo, ¿verdad? ¿Para qué vas a la fiesta? No vayas a la fiesta, evita problemas. No, yo no puedo faltar. Mentira, la fiesta no es por el amigo, la fiesta es por el drinking y lo demás, pero tienen que ir a la fiesta del amigo, a las cosas de la gente del mundo, pero no se te dicen, no, para yo decir que amo a Dios no necesito ir a la iglesia. Lo que hay es que ir y buscar una iglesia de sana doctrina, una iglesia que crea la verdad, que crea lo que dice Dios en su palabra. No en cualquier iglesia. Ahí te vas a frustrar, vas a sentir, los religiosos estos al final se van a sentir envidiosos. Cuando vean de verdad lo que Cristo va a hacer, el odio va a ser inmenso. Y ya lo estamos viendo. Todas estas cosas, todas estas creencias agregadas no son más que envidia y odio contra el verdadero Señor de señores y Rey de reyes, contra Jesucristo. La pregunta en esta mañana es, ¿qué grupo tú estás? Voy a descartar que no estás en el primero. Quiera Dios que no estés en el último, porque si estás aquí, te hubieras ido hoy a los testigos, ¿verdad? Por algo viniste aquí. Pero ¿qué te falta para ser un prosélito, para ser un discípulo, para ser un seguidor de Jesucristo? Oh, pastor, pero yo no lo entiendo todo. Ellos no lo entendían todo. Pero se gozaban en la palabra de Dios, en lo que decía, en el cumplimiento de las profecías. Y eran testigos de lo que Cristo había hecho en sus vidas. ¿Ese es tu caso? Esa es mi exhortación, ese es mi deseo, que todos seamos seguidores de Jesucristo. Lo primero es decirle, perdóname por mis pecados. Un día, el cristianismo no es religión. Y no importa que lo repitamos 1000 veces, no me da pena. No es religión, es una relación con Dios en Cristo Jesús. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu, además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo.
Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.